Que Dios te bendiga y que Dios te guarde con poder y gloria. Soy Miguel Sánchez Ávila y muchos saludos a todos nuestros seguidores y a todos aquellos que puedan ver este video. Yo les recomiendo que lo puedan compartir porque además de hablar unas cosas bien en claro relacionado al contexto bíblico y a la realidad espiritual que se viva, yo meramente voy a seguir en este video compartiendo algunos de los comentarios y porciones bíblicas muy acertadas de parte de mis seguidores, a los cuales hemos venido preparando de hace años, y por ello los quiero felicitar porque algunos están abriendo los ojos y otros siguen, quizás, digámoslo de esa manera, en el naufragio. Y de los que siguen en el naufragio no hablo generalmente de mis seguidores, aunque siempre en este tiempo están los seguidores haters. Bueno, cada vez es más terrorífico, perturbador e impactante estas burradas que se la pasan predicando estos autoproclamados siervos de Dios, calvinistas, que lo que son es un montón de calvinólatras. Y es una cosa increíble porque la técnica, yo lo he hablado anteriormente, la técnica que estas personas tienen para autoproclamarse como siervos de Dios es precisamente, digámoslo de esa forma, hacer algo que en parte tienen razón, y es desenmascarar a los apostolobos de la prosperidad. Pero eso lo usan como trampolín para autoproclamarse, justamente como estos religiosos también de sana doctrina que dicen que todo es pecado. Entonces, engañar a la gente partiendo a raíz de una premisa que es algo en parte verdad. Y por eso es que yo les digo que una mentira mezclada con verdad tiene más peso, engaña más, pero como quiera sigue siendo una vil mentira. Y esa ha sido la estrategia que desde que se desenmascaró esto de la teología de la prosperidad, de los apostolobos, de todas estas falsas doctrinas que ellos predican, ellos han sido los responsables de que más falsos se hayan levantado, partiendo de la premisa de alegadamente condenarlos a ellos y desenmascarar sus falsas doctrinas. Entonces se autoproclaman como que tienen la doctrina verdadera, y cuando tú ves, predican unas burradas. En eso están metidos los autoproclamados de la sarna doctrina, que todo es pecado. Y también estos calvinólatras, que nunca te van a decir directamente cuando están predicando siempre yo soy calvinista, yo creo en el salvo siempre salvo, sino que meramente ellos van a ir predicando un mensaje que se pueda oír bien, Sansón y Dalila, David y Goliat, cosas que bíblicamente están correctas, o por ejemplo la que les ha ayudado a ellos de trampolín, y es el condenar la falsa doctrina de los apostolobos de la prosperidad, pero ellos también están en una falsa doctrina que cada vez evoluciona más. Era obvio que si este tipo de personas dicen que salvo siempre salvo, que si tú te quitas la vida y vas derechito al cielo, que los dones del Espíritu Santo eran para antes, claramente iban a tarde o temprano a atacar otras cosas que son, mi hermano, de verdad, yo le digo, las armas del pueblo de Dios. Y es como que si el diablo estuviese haciendo una estrategia espiritual comunista de venir y desarmar a todos los cristianos espiritualmente para después seguir atacándolo. Ahora es que la sangre de Cristo no tiene poder. Y claro, mira, imagínate, el sacrificio de Cristo en la cruz fue lo que abrió la puerta para que el Espíritu Santo se manifestara, porque a través del sacrificio de Cristo, esperando su segunda venida, pues obviamente Él dijo que nos convenía que Él se fuera porque vendría a nosotros otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, el cual no solamente estaría con nosotros como Él estuvo con sus discípulos en su primera venida, sino en nosotros, guiándonos hacia toda verdad y hacia toda justicia de Dios. No solo eso, sino que el Señor Jesucristo les dijo que no salieran a predicar hasta tanto que el Espíritu Santo llegara. Y eso no es cuestión de que seas pentecostal o no, es cosa de lo que la Biblia dice. Entonces, tú me estás diciendo que a personas preparadas por el mismo Jesucristo en su primera venida, Él mismo les dice que no salgan a predicar hasta tanto el Espíritu Santo venga,
y se manifiesta, no fue que solamente se manifestó el don del Espíritu Santo por las determinadas lenguas de un conglomerado de lenguajes humanos que le entendieron los extranjeros que estaban ahí celebrando el día del Pentecostés en esta fiesta pues de allá en Israel en ese tiempo también, sino que hubo muchas manifestaciones de los dones, y luego el apóstol Pablo también habla específicamente sobre esos dones de revelación, como es el caso del don de discernimiento de espíritu, don de palabra de sabiduría. No solo eso, de verdad, el caso de los dones, bueno, son 9 en total que son los principales, aunque de eso se desprende una determinada cadena de dones de acuerdo a la obra creativa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Don de discernimiento de espíritu, de los 9, don de discernimiento de espíritu, don de palabra de sabiduría. Mi hermano, imagínate, en el caso de los dones que vemos en la iglesia primitiva, los dones de poder como el don de sanidad, el don de milagro, el don de fe, esa gente tenía una fe inquebrantable. Tú ves en el caso de los dones de inspiración, el don de lengua, los don de interpretación de lengua. Pablo habló de todo eso, don de profecía, y todavía están diciendo que la profecía ya acabó, que el canon se cerró, se la pasan en eso. Entonces lo primero que dijo el apóstol Pedro, confirmando la profecía de Joel, es que en los postreros días, yo no sé qué para esta gente es los postreros días, pero indiscriminadamente jóvenes, ancianos, soñarían sueños, tendrían visiones, profetizarían. Entonces, yo no entiendo qué Biblia es la que leen, y dicen que tienen doctorados, y yo no sé qué, doctorado en calvinolatría, o sea, eso es como tener un papel de inodoro y nada más. Entonces, ahora es que la sangre de Cristo no tiene poder, porque hay gente que a veces sí quizás dicen mal, me cubro con la sangre de Cristo, pero son gente que no oran, que no ayunan, etcétera. Pero tú no puedes decir tampoco que la sangre de Cristo no tiene poder, porque sí tiene poder. La sangre de Cristo fue lo que abrió la puerta y para que el Espíritu Santo se manifestase, y Cristo no está muerto, está vivo. Entonces su sangre, la sangre derramada de Cristo en la tierra, aún clama por nuestra redención, y a través de ella llegaron los dones, y llegó obviamente todo este tipo de sanciones al imperio del diablo, el imperio de Satanás, que la Biblia dice que tiene un imperio y va camino a ser completamente destruido, porque tampoco es lo que dicen que ya fue destruido. Entonces, ¿dónde está todo regenerado? Vamos camino a una regeneración total y completa, donde el diablo estará en el lago de fuego, achicharrándose por toda la eternidad, pero todavía está libremente operando. Hay profecías terribles que se van a cumplir. Entonces, no entiendo esta lógica, porque de verdad que es una cosa increíble. Me comentaron, y ahora yo voy a compartir de mis seguidores, porque esto es impresionante y yo los felicito. Vamos a ver aquí. Mire, déjame ponerles este telefonito por aquí para que lo lean conmigo. Este fue un comentario. Yo lo compartí en mi Facebook personal. Déjenme ver, mire. Y esto compartido en mi canal de YouTube, de este hermano. Dice: son 3 las fallas del cristianismo. Escuche, es una cosa increíble. Qué bueno que lo comentaron. Jactarse de lo que no son. Número 1, ¿ve? Ignorantes de los misterios de Dios. Número 2, y arrogantes de lo que no conocen. Y él dice, Pablo se los advirtió y no les importa seguir sus errores. Mi hermano, de verdad me quitaron la palabra de la boca, porque eso es la pura realidad. Yo lo voy a leer ya que les mostré, jactarse de lo que no son, ignorante de los misterios de Dios y arrogante de lo que no conocen. Bueno, yo creo que hasta yo de esto que me escribieron por aquí, yo voy a hacer un estudio, y de verdad, aunque sorprende a veces la ignorancia, también yo tengo que obviamente decir que también sorprende que obviamente hay personas que sí tienen los ojos bien abiertos, porque a veces, ante tanta locura que uno lee diariamente, a uno se le olvida, como que de momento, que sí hay un remanente fiel, que sí hay un remanente santo, y que sí hay personas, hermanos y hermanas en la fe, que no están pendientes de esas burradas. Es que el enemigo está engañando a mucha gente, y precisamente son a los débiles de la fe. Y ahí veía, en la página del Will Graham, un supuesto video, predicadores de sana doctrina, y todos calvinólatras. Ustedes no son de sana doctrina. Ustedes creen que la persona que atenta contra sí mismo va a ir derechito al cielo.
Ustedes dicen que la mujer no puede ser pastora, lo cual está probado que sí pueden serlo. Entonces tú me vas a decir que una mujer que es usada por Dios y no puede ser pastora, y si ha hecho más trabajo que tú, ¿cómo es que Dios la usa? Quieren venir con terminologías tontas. Ustedes también se la pasan predicando de un salvo siempre salvo. Ustedes dicen que Jesucristo ya eligió a unos predeterminados para ser salvos y que no murió por todo. O sea, ustedes están en un error porque existe lo que se llama el libre albedrío y la libre determinación. Entonces tú me vas a decir que de todas las criaturas creadas angelicales, también entonces Dios preseleccionó a unas criaturas angelicales que iban a ser salvas, y entonces Él no seleccionó al diablo y Él no seleccionó a todos los que cayeron. O sea que entonces el malo es Dios, no el diablo que decidió ser diablo. Porque la Biblia dice claramente que Él creó un querubín perfecto, que era perfecto en todos sus caminos. Él no creó al diablo. El diablo se volvió diablo él mismo por su propia decisión. Entonces ustedes se autoproclaman de sana doctrina. Ustedes confunden el arrebatamiento con segunda venida visible. O si acaso ahora lo tratan de separar uno del otro, dicen que va a ocurrir en el mismo momento. Mire, amigo, ustedes están bien mal. Ustedes no son de sana doctrina y deben de estar haciendo esos videitos de que ustedes son los predicadores que son. Cuando ustedes están mal y la gente se está ya dando cuenta de que ustedes son un desastre. Además de cobarde y además de mentiroso. Claro, si son salvos siempre salvos, como tú, Will Graham, que te pusiste a hacer un montaje que supuestamente yo y que te había maldecido, cuando eso fue un montaje mismo tuyo para zafarte del debate y no hacer nada, porque tú no sabes de escatología. Y no quisiste hacer el debate del rapto porque tienes miedo. Entonces, mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Mire, y eso me lo comentó una hermana, se lo voy a mostrar aquí, mire, Ingrid. Está quizás al revés porque la pantalla del celular está de frente, pero Ingrid, mira, ella misma puso este verso, y yo precisamente había estado compartiendo algo. Porque, o sea, ellos dicen también que el Espíritu Santo, que eso era para después. ¿Dónde dice la Biblia, texto y verso, que el Espíritu Santo era para el tiempo de antes y no para ahora? ¿Cuándo se ha detenido la historia de la iglesia? Si es en el comienzo de la iglesia, va a ser hasta el fin de la iglesia, porque el Espíritu Santo anteriormente estuvo solamente en los profetas, hasta que culminó la obra con los profetas y entonces entró la iglesia. Por eso la Biblia te dice en su contexto real que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero no es porque deje de haber profecía, no es porque dejen de haber... Bueno, hermano, es que es para Israel. Ahora quien entró es la iglesia, y el Señor llamó, ¿verdad?, ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, lo dice claro, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta gente no sabe ni traducir lo que en su contexto es la palabra apóstol, porque apóstol y misionero es lo mismo, por eso misionero no sale en la Biblia. Misionero viene del latín, apóstol del griego. Entonces, en ese tiempo estaba, imagínate, estaba el arameo, que era el idioma comúnmente que se hablaba entre los judíos, estaba el hebreo, que era el idioma del templo, el griego era el idioma culto y del comercio, y el latín del Imperio Romano. Entonces, la palabra misionero siempre se ha usado en nuestro castellano, que viene del latín, y significa también apóstol, que viene más del griego. O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que toman literalmente la palabra apóstol para estas modas de que prosperidad y qué sé yo, pero apóstol y misionero es lo mismo. Lo que pasa es que nuestro idioma es una evolución del latín vulgar. Entonces no saben, estaban diciendo aquí que el español salió de la Torre de Babel, y eso la Biblia no lo dice. El español salió de Castilla, España, por eso se llama castellano. Salió del latín vulgar, y no está probado ni tan siquiera que el latín haya salido de la Torre de Babel, porque los primeros escritos se encuentran del 1000 antes de Cristo. Entonces, ve por qué les falta. Ve por qué están esos 3 puntos. Arrogantes de lo que no conocen. Y se creen que saben. Entonces siempre salen comentarios de que si uno corrige algo, que no se debe de juzgar, que el que esté libre de pecado... Mire, tonto. No es cuestión de juzgar o no, es cuestión de que aquí se corrige en este camino. Si para usted el evangelio es nada y está por nada, a mí Dios me llamó para hacer un trabajo. A mí, al igual que otros, Dios nos llamó para hacer un trabajo, y es para alertar de esta gente, porque ahora tú estás con lloriqueo, pero después vas a estar
con peores lloriqueos cuando se te quite la máscara espiritual, el velo que está puesto desde que Adán y Eva cayeron en pecado, desde que fue puesto este velo en la humanidad, y cuando veas todas esas potestades, todos esos demonios, todo ese desastre, y veas que te vas a perder, vas después a estar diciendo que nadie te dijo. Entonces, yo quiero que me expliquen este texto. ¿Por qué aquí en Apocalipsis 12:11 dice, y los que le han vencido por medio de la sangre del Cordero? ¿Quién es ese? ¿Jesús? ¿O van a decir también que no es? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿está hablando de pasado o está hablando de futuro? Está hablando ahí Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Entonces, realmente, de que hay personas que digan, ay, me cubro con la sangre de Cristo, pero es que eso no quita que la sangre, decir que vengas tú a decir una burrada, como decir que la sangre de Cristo y que no tiene poder. Una cosa no tiene que ver con la otra, porque es no solamente personas que no oran ni ayunan y dicen, ay, me cubro con la sangre, es también, me cubro con la sangre de Cristo, es también que dejan la Biblia abierta, que solamente están por nada, pero por eso tú no vas a decir que la sangre de Cristo no tiene poder. Y hacen videos bien editados, los predicadores de sana doctrina, y ponen a todo ese montón de calvinólatras. ¿Cuáles son? Juan Manuel Vaz, Will Graham, otros por ahí que hay allá en Puerto Rico que son de una minúscula parte que también se quieren levantar, predicando esa burrada. Y si mira, yo les tengo que dar técnicas y decirle, porque esta gente nunca de manera directa, cuando estén predicando, te van a siempre decir abiertamente, yo soy calvinista, porque es el truco que hacen en el ocultismo, digámoslo así, es la estrategia que hacen en las falsas doctrinas. No te dicen nada hasta que después vienen con algo que es agradable, con algo que, digámoslo así, que es de momento, con algo que es básico, y después te atrapan. Por ejemplo, no, eso del libre albedrío, no, eso no existe. ¿Dónde dice la Biblia libre albedrío? Bueno, el apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen y no me dejaré llevar por ninguna de ellas. Pero cuando te empiezan desde ahí, es que son de doctrina calvinista. Entonces, predica la verdad y están estos piedras de tropiezo. Mira aquí, por ejemplo, aquí en el caso de Facebook. Vamos a ver por aquí esta señora. Creo que es de Perú. Un verdadero hijo de Dios no está para criticar, sino para mostrar el evangelio de Dios según las escrituras. Si yo muestro el evangelio de Dios según las escrituras y tú dices que al hacerlo yo estoy criticando, entonces tú te estás contradiciendo, porque ¿cómo es posible de que yo pueda hablar la verdad bíblica y las cosas en su contexto sin contradecir algo que un neófito o un disparatero dice? Entonces, están tan acostumbrados a defender lo malo y a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno, que ya parece que no saben distinguir una cosa de la otra. Todo esto ha sido culpa de los apostólogos de la prosperidad, porque antes la gente no le prestaba atención a estas burradas tanto, porque esa teología de la prosperidad no se había levantado tanto como se levantó a comienzos de milenio. Entonces, después de que se levantó y que vieron que era una pillería, entonces vienen los de Sarnaletrina a decir, denunciando cosas que son verdad de esos apostólogos, pero a la vez a autoproclamarse que entonces ellos tienen la razón, diciendo que hasta el desodorante es pecado. Entonces vienen después estos calvinólatras como el Juan Manuel Vaz, el Will Graham y toda esta gente de allá de España a decir cosas que son reales de estos apostólogos de la prosperidad, pero te lo mezclan para decir que al ser ellos de sana doctrina, que eso de salvo siempre es salvo, que sí, que es así, que si tú atentas contra ti mismo vas derechito al cielo, que la mujer no puede ser pastora, que la sangre de Cristo no tiene poder, que ungir con aceite, que eso es superstición y que eso es de los pentecostales. Entonces así te atrapan. Esa gente están errados. No, es que yo escucho lo que me convenga. Lo que pasa es que Jesucristo dijo que de una misma fuente no sale agua dulce y agua salada. Por eso, si tú no estás fundamentado en la doctrina del Señor, tarde o temprano te van a atrapar con una burrada. Porque no predica, ay no, qué tremendo, que Dios lo usó, que habló de Noé, habló de Sansón. Pero entonces en la doctrina bíblica relacionada a la escatología, porque la Biblia es de Génesis al Apocalipsis, si no la Biblia estuviera mal. Pero en la doctrina bíblica cristiana de la salvación, etcétera, entonces un cero a la izquierda. Y tarde o temprano, ellos no lo ven, pero ahí hay espíritus malignos que la Biblia dice claramente lo que son. Son espíritus de falsa doctrina,
que enlazan a la gente y tarde o temprano te van a enlazar. Y usted ve ahí cómo dice, ay, que no se debe de jugar. Yo no entiendo. Si el verdadero siervo de Dios predica la palabra y no critica, ¿tú crees que realmente si se va a decir algo en su contexto bíblico, esto no va a desenmascarar las cosas que te están predicando? No, que hay que unirnos. ¿Cómo yo me voy a unir con alguien que predica una burrada? ¿Tú te unirías a alguien que dice que Jesucristo no es Dios, como los testigos de Jehová? Si tú no aceptas que Jesucristo es Dios, estás perdido. Entonces yo no le puedo decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y también el concepto de humildad tergiversado. O sea, nadie es el más humilde por aceptar la burrada que estás diciendo tú fuera de contexto. Y nadie es el más soberbio por decirte la verdad. Por eso es que no todos los pobres son humildes y no todos los ricos son soberbios. Humildad significa mantenerse pequeño sin importar el tamaño de la bendición. Pero tú aprendes hasta donde dices que lo sabes todo. Y meramente, déjame buscar. Ahora yo lo voy a leer porque así voy a terminar el video, así como lo comencé. Con este muy acertado comentario. Déjame ver el nombre, oye, ¿cómo es que se llama ahí en YouTube? De la persona que comentó de esto, porque de verdad es increíble. Yo no sé si es que en su iglesia, como todavía, gracias a Dios, hay gente que predican la verdad. Yo no sé si el pastor de él o yo no sé quién se lo habrá dicho, pero es muy acertado. Impresionante, déjame ver. Hermanos en la Fe 29. Ese parece que es el ID en YouTube. Se lo voy a leer. Son 3 las fallas del cristianismo: jactarse de lo que no son, ignorantes de los misterios de Dios y arrogantes de lo que no conocen. Pablo se los advirtió y no les importa seguir en sus errores. Claro, y tú vienes y hablas las cosas en su contexto, te enfocas en lo que es el cristianismo, los de sarna letrina, siempre con sus manipulaciones latinoamericanas, te van a decir que eres apóstata. Y los apostolobos te van a decir que tú eres religioso porque no aceptas la burrada que ellos predican. Los megapóstoles, usted no es apóstol, Dios no te llamó a ti apóstol, no eres apóstol nada. Y los calvinólatras van a decir a la muletilla de que entonces, si tú no aceptas sus burradas, que tú eres pentecostal. Así mismo son. Cuídese de esa gente haciendo videitos, que los predicadores, que hay que oír. Tenga cuidado también con eso, porque parece que ellos se lamben el zapato entre ellos mismos. Y eso, mi hermano, mire, yo no le voy a prohibir a usted que vea nada, porque ellos se la pasan prohibiendo en sus iglesias que vean mis videos, y la gente lo que hace es que los ve más. Ellos y otros más, los de sarna letrina, los bien legalistas, eso, de las mujeres con pantaletas apestosas y paños en la cabeza, de faldas bien largas que ni se bañan. Eso, y ellos también. Y la gente como quiera ver mis videos. Entonces, yo no te puedo prohibir a ti que veas algo o a alguien, pero te estoy advirtiendo y tarde o temprano te vas a dar cuenta. Nadie puede prohibirle a nadie que vea o no vea. Si quieres tú, velo por ti mismo, pero cuídate, porque ahí hay espíritus de falsa doctrina que te atrapan. Yo lo dejo porque de verdad que la cosa es terrible. Y a la lloradera, deja de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Te vas a seguir acostumbrando tanto a criticar lo bueno y a sobetear lo malo, que después no vas a tener ningún discernimiento. Y te lo voy a decir como dicen en el tiempo, bueno, como lo decían los señores mayores en el tiempo antiguo. O como digámoslo así, hace unos años decía la iglesia en el tiempo de antes. El diablo te va a llevar. Y con eso yo no miento. Dios bendiga a todos.